Buenas tardes, bienvenidos a La Otra Verdad, un placer saludarles. Yo soy Dustin Guerra en compañía de Irene Hernández, director de noticias de Next. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes la próxima hora de mucha información y análisis. Pedro Citón está nuevamente desaparecido en combate. Perdimos a Pedro durante esta semana. Don Irene, buenas tardes. Buenas tardes, Dustin. Buenas tardes a todos los televidentes de Next Canal 21. Bienvenidos una vez más y muchísimas gracias por preferirnos para estar mejor informados y para escuchar los mejores análisis y comentarios que nos apegamos casualmente a lo más posible a lo que es la objetividad, la verdad y la realidad de los hechos en Panamá y el mundo. Así es, mucha sintonía, mucha audiencia. Me he encontrado muchas personas que me han pedido hablar de diferentes temas. Ayer me encontré a un dirigente del transporte de turismo. Dice que están pasando problemas, Irene, con las plataformas digitales que le están quitando el negocio a los taxis turísticos. Recuerde que eso allá en Tocumen, eso era un negocio ya formalizado por parte de estos gremios que se dedicaban a movilizar a los pasajeros que llegan y que van, las personas también que van al aeropuerto. Y ahora con la llegada del metro hasta el aeropuerto de Tocumen, y la implementación de plataformas digitales que esperan y hacen toda esa diligencia de buscar a los pasajeros, le ha quitado el negocio y los transportistas de turismo, los taxis de turismo, están pasando trabajo, están pidiendo de que hagan algo al respecto. Antes era así, antes la única forma de movilizarse desde o hacia el aeropuerto a través de estos taxis, que tenían una tarifa inclusive especial, colores especiales y placas especiales. Irene, usted que tiene mucha experiencia en ese tema también. Sí, correcto. Casualmente, sí, era un sector selectivo, prácticamente los que brindaban este servicio a la terminal aérea de Tocumen. Sin embargo, así como los medios de comunicación y muchas otras áreas de carácter tecnológica han ido cambiando a través de esta evolución y revolución tecnológica al mismo tiempo, asimismo todos los sectores económicos van a tener que cambiar, Dustin. Llega el metro de Panamá, prácticamente para muchos será más fácil irse ahora en un metro, queda allí mismo en la terminal aérea, y asimismo ellos van a tener que ir cambiando y buscando un emprendimiento que les garantice por lo menos una ganancia, porque sabemos que también hay muchas personas que llevan muchas maletas y posiblemente no lo pueden ubicar o llevar dentro de un tren. Tienen que darle un valor agregado. Un valor agregado a ese servicio. Y el tema de los costos también, porque yo me Exactamente. imagino que muchas de las personas buscan la comodidad en la parte económica. Si un pasajero llega a la terminal de Tocumen y tiene la oportunidad de tomar el metro, agarrar el metro en Tocumen, en la terminal, y llegar a la ciudad capital de Panamá, ¿cuánto puede costar ese pasaje? No pasa de $2. Entonces, en comparación con lo que cuesta movilizarse en un transporte especial desde Tocumen hacia la ciudad, $40, $50. Entonces, yo creo, y tú has dado en el clavo, hay que trabajar en actualizar digitalmente también a todos los transportistas, porque la gente busca la comodidad y el precio. Y las plataformas, eso sí te ofrecen disponibilidad, buenos vehículos y la oportunidad de que las personas puedan llegar y llegar a su lugar de destino por menos dinero. Entonces, sí hay que hacer una transformación en este tema del transporte de turismo. Ayer esta persona se me acercó y me comentaba de que era importante hablar de ese tema porque hay muchas familias que dependen de ese negocio, de ese comercio y que se ha visto afectado. Pero como tú dices, Irene, tienen que trabajar en buscar alternativas para poder suplir el servicio y generar también ganancias. Así es, y fíjate que eso le va a ocurrir también acá en las zonas urbanas con todas las rutas. Tú te imaginas una vez se concluyan o se lleven a construir las otras líneas que hacen falta, la línea 4 y 5, una que pase por lo que es Vía España hasta Juan Díaz, otra que pase por Tumbamuerto, etcétera. Eso va realmente a cambiarle la vida a muchas personas. Y cuidado que los taxistas, no sé cuántos hay hoy día, porque tú bien sabes que ese es un negocio en cuanto a la repartición de los certificados de operaciones que se ha dado como fiesta, y muchos van a sufrir casualmente esos cambios que se van a dar una vez este sistema del transporte moderno, lo que es el metro, se expanda a todo lo largo y ancho de la ciudad de Panamá. Imagínate, Irene, antes de un taxista, lo famoso, o el chiste era que el taxista decía, no voy. La gente paraba y todavía hay taxistas que dicen, Todavía no voy. lo dicen. Voy a Vía España, no voy. Pero ahora las personas, los usuarios,
tienen opciones. Entonces se meten a la plataforma, algunos buscan Uber, otros buscan InDrive y deciden, hacen una solicitud de carrera y se movilizan en un transporte de estas plataformas, quizás hasta menos costo y más seguro, porque es a disponibilidad. Entonces el negocio está cambiando para todo el mundo y la parte digital ha venido a transformar la forma de consumir y de gastar el dinero de las personas. Y algo que también puede sumar a eso serían las construcciones de lo que una vez se comenzó casualmente con el gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli, que eran los viaductos, ¿te acuerdas? Claro. El viaducto de Villa Israel, el de Tumbamuerto, el de Transísmica y muchos otros. Yo creo que eso también va a contribuir en gran medida a hacer estos cambios que se necesitan para mejorar lo que es el sistema, tanto lo del transporte público como selectivo de la ciudad de Panamá. Más adelante vamos a estar hablando del tema de los Diablos Rojos, porque recordará que en este programa nosotros traímos a discusión el tema del transporte público y que en el gobierno de Ricardo Martinelli se hizo esta transformación radical del transporte, sacando a cientos de Diablos Rojos que estaban provocando muertes, accidentes y que eran un dolor de cabeza tanto para los usuarios como para las autoridades. Se sacan a estos Diablos Rojos y entra el sistema de Metrobús. ¿Qué ocurre en la actualidad? Nuevamente, poco a poco han ido entrando más Diablos Rojos, han aparecido Diablos Rojos de la nada y estos Diablos Rojos están generando problemas al tránsito y a los usuarios. ¿Cómo ha ocurrido esto? Es la pregunta. Bueno, la génesis de esto es que el Metrobús, el sistema de Metrobús, Irene, tiene problemas con unidades, muchas unidades dañadas y hay una serie de complicaciones inclusive con el aspecto laboral de los trabajadores y estos Diablos Rojos han reaparecido, algunos con placa, otros sin placa, con ruido, sin ruido. Yo vi un video que se hizo viral hace algunos días donde usted recuerda que los Diablos Rojos venían con unos equipos de sonido que eran como una discoteca y adentro habían luces y eso era como una chiva parrandera. Bueno, así están circulando Diablos Rojos en la actualidad en la ciudad capital de Panamá. Eso no es extraño ya. Sí, mira, Dustin, es lamentable que se haya hecho un esfuerzo tan grande cuando se quitaron los Diablos Rojos y se implementó aquí en la ciudad de Panamá el Metrobús, un sistema moderno. Las personas ya no tenían que en esas lluvias, cuando se cierran las ventanas de esos Diablos Rojos, pasaron una serie de vicisitudes con ese calor sofocante. Ahora lo hacen a través del aire acondicionado. Se introdujeron alrededor de 1.200 unidades del Metrobús y según pues la denuncia que hemos escuchado en voz propia de la diputada Mayín Correa, si acaso unas 400 y tantas unidades son las que están operando hoy día. Ustedes se imaginan. Entonces, aquí hay algo mucho más serio también. Aquí lo que hay que investigar es de dónde están sacando esos Diablos Rojos que no sé si estaban todavía en un cementerio donde se fueron ubicados y se están tratando de rearmar nuevamente a estos buses para ponerlos en operación en la ciudad de Panamá, porque se supone que eso está prohibido, la introducción de estos buses para el transporte público. Entonces, ¿quién está dando estos certificados de operación o quién está dando estos permisos para que estos conductores estén en la ciudad de Panamá hoy día? Precisamente, ya el tema lo íbamos a tocar más adelante, pero ya que estamos hablando y me parece que es muy importante y la audiencia está muy pendiente de este tema del transporte, Ricardo Martinelli, candidato presidencial, quien en su gobierno se sacó a los Diablos Rojos y se implementó el sistema de Metrobús, opinó sobre este tema. Vamos a ver qué dijo. Ricardo Martinelli, se está observando nuevamente en las calles de Ciudad Capital la presencia de los llamados buses Diablos Rojos y usted fue un presidente que se atrevió a modernizar el sistema de transporte en el país. ¿Cómo siente o cómo ve usted que esté nuevamente este tipo de buses en la calle? Mire, eso no puede ser. Aquí hubo cientos de muertos, un sistema pésimo de transporte. Me acuerdo perfectamente en el año 2009, cuando en Las Garzas, a las 2 de la mañana, un bus tuvo un accidente y murieron casi 30 y pico de personas. Ese fue el detonante que nos hizo tomar la decisión de sacar el Metrobús, sacar a licitación el Metrobús, pero no podemos permitir que nuevamente ingresen los Diablos Rojos, Diablos Verdes o el color que usted quiera, a estar por nuestras calles andando sin ningún control, donde van a crear mucha muerte, caos y desolación. Metámosle la mano a mi bus, veamos ver qué es lo que está pasando, pero no destruyamos un sistema que ya está funcionando,
junto con el metro y está dándole un buen servicio al pueblo panameño. Eso es como echar para atrás, señor Martinelli. Sí, aquí vamos echando para atrás continuamente porque verdaderamente el gobierno no tiene una visión hacia adelante. Tienen arreglar los problemas a cortísimo plazo buscando fórmulas que no han funcionado en el pasado. Así que yo los exhorto a que no permitan la entrada ni la importación de más diablos rojos, que ya el gobierno gastó una enorme cantidad de millones desechando, comprando y vendiendo como chatarra todos esos buses, porque de vuelta los vamos a tener que comprar y hacer si estos señores lo vuelven a hacer. Las declaraciones de Ricardo Martinelli, candidato presidencial y quien su gestión como presidente sacó a los Diablos Rojos de circulación. Incluso se le pagó una bonificación a esas personas, una indemnización por sacar a esos Diablos Rojos que se fueron a un cementerio donde se chatarrió y se vendió, se sacó toda esa cantidad de buses en mal estado. Pero nuevamente, como bien lo dice Ricardo Martinelli, no solo son Diablos Rojos, también son verdes y de otros colores. Han aparecido en las calles. ¿Cómo ocurrió esto, Irene? Esa es la pregunta. ¿Quién los permitió? ¿Quién autorizó la importación de buses? Porque algunos de esos buses no son reconstruidos. Se ven buses que son no nuevos, pero buses que vienen en una condición, los pintan, los arreglan y quedan nuevamente circulando. No solo el concepto de Diablo Rojo, que pintoresco es. El tema es que estos señores conducen de forma irresponsable, son muy agresivos, andan haciendo regatas y generan muchos accidentes de tránsito. Sí, Dustin, casualmente a eso yo iba. O sea, que aquí no solamente es por el pésimo servicio que se da en el transporte público cuando existían estos Diablos Rojos y que todavía existen los Diablos Verdes, que creo que es para el sector este de la ciudad de Panamá, sino que tal como lo apunta el expresidente, o sea, ¿quién ha dado la orden para esa importación y quién está dando la orden o la autorización para que circulen estas nuevas unidades de esos llamados Diablos Rojos en la ciudad de Panamá? Definitivamente que hay una gran deficiencia en estos momentos en el servicio debido a la falta de mantenimiento, que podríamos decir nosotros, de los metrobuses, pero eso no da derecho a que vuelvan nuevamente estos sinvergüenzas, porque aquí hay que tomar en cuenta lo que tú planteaste. Aquí estos conductores hacían regatas a diario, poniendo en peligro la vida de muchas personas. Aquí había problemas de pasajeros con el ruido, con un sonido estridente que ponían en esos autobuses. Y lo otro también, los casos que en algunas ocasiones se dieron a conocer, quizás otras no, sobre abusos de muchachas y de estudiantes por parte de algunos llamados secretarios, pavitos, o no sé cómo se les llamaba en el fondo, pero la verdad es que traía una serie de consecuencias. Y cuando se hizo esa transformación de ese sistema, la gente dijo amén. Y yo creo que la gente fue amoldándose al nuevo sistema del transporte y lo aceptó finalmente. Pero bueno, digo, hay una parte interesante y muy importante que es la política de mantenimiento. Ojalá eso se logre para brindarle nuevamente el servicio que requiere la ciudadanía panameña. A estas alturas del partido, todo el mundo esperaba que el sistema mejorara, el sistema de transporte en Metrobús mejorara, evolucionara a positivo, hubiese más rutas, mejores buses, mejores unidades, una cantidad importante de estaciones donde las personas podrían abordarlo, pero en los últimos años se ve como un retroceso y parte de este problema surge por la falta de mantenimiento de las unidades. Paralelo a esto está ocurriendo algo que son como los primos de los Diablos Rojos, son los famosos piratas. Usted no se meta en la ruta de un pirata, de estos busitos paneles blancos y de estas chivas que son piratas, porque lo más seguro lo va a colisionar. Eso es una locura, estos carros en las calles, en la ciudad capital y hacia Panamá Oeste. Usted que conoce mucho esta área, Irene, los buses piratas siguen funcionando y siguen operando al margen de la ley. Sí, Dustin, fíjate que cuando uno va ya sea hacia Panamá Oeste o viene de Panamá Oeste hacia la ciudad de Panamá y uno ve por el retrovisor que viene uno de estos piratas, de estos minibuses blancos, uno se la pasa mirando por el retrovisor porque no sabe en qué momento el conductor de ese va a tratar de rebasarte y en medio cuidado del hombro de la carretera, porque esa es la costumbre que hoy día tienen, que están utilizando los hombros de las calles, de las carreteras para rebasar y para transitar, y esto está prohibido por la ley. Por eso es que yo digo que hay
una dirección del tránsito, una que llaman la TTT, como también una dirección de operación del tránsito totalmente inoperante en este país, que no sirven para nada. Aquí ellos bien saben que aquí hay cientos de conductores que están utilizando los hombros de la carretera como si fuera un tercer paño. Y hasta que no exista o se registre una desgracia, las cosas no se van a cambiar en este país, Dustin. Yo creo que las prioridades están como distorsionadas. Yo hablaba hace algunos días con una unidad del tránsito en el área de Brisas del Golf y me decía, no, lo que pasa es que han dado la instrucción para que se hagan muchos retenes en diferentes puntos de la ciudad y verificar si tiene un foquito quemado, si hay alguna irregularidad en el carro, si no tiene la póliza al día, porque necesitamos recaudar dinero. El gobierno está en un proceso de buscar dinero hasta debajo de las piedras y al parecer las boletas, las infracciones van a ser constantes durante los próximos días. Irene, usted observe la cantidad de retenes policiales que hay para pedir y verificar esto, lo que yo le estoy diciendo. Mire, del área de Brisas del Golf, le digo porque esa zona la conozco porque vivo por allá, del área de Brisas del Golf a Panamá Norte, en una misma vía hasta 3 retenes. ¿Cómo usted explica eso? Verificando lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, y de ida y de vuelta. Entonces sí hay un operativo y las prioridades, por eso digo que están distorsionadas. Yo apostaría a que esas unidades del tránsito estén, 1, verificando los documentos de esos buses irregulares. 2, procediendo a detener a todos los diablos rojos que no deberían estar circulando porque son un peligro para la sociedad y un peligro para los usuarios. Y 3, adoptando medidas enérgicas contra las personas que andan por los hombros, los que andan haciendo regatas, los que manejan imprudentemente y actuar de una forma responsable. Y ese llamado es para las autoridades. Están concentradas en recoger dinero buscando lo mínimo. Se para, mire, en el área del Corredor de los Pobres, abajo del puente, usted ve hasta policías del tránsito y unidades de la autoridad del tránsito, ahí uno al lado del otro, con los radares, si la gente se pasa 1 kilómetro, 2 kilómetros, la velocidad es 60, ya es 61, te multan. Entonces, yo creo que las prioridades están distorsionadas en este momento y evidente, usted solo tiene que salir a la calle. Así es, Dustin. La verdad es que el área del transporte en nuestro país sigue siendo todavía un dolor de cabeza por la serie de irregularidades que hay y también lo reitero, ante la falta de eficacia y diría yo, hasta deficiente de la administración de la Dirección del Tránsito. Hay una serie de irregularidades que podemos aquí mencionarlas durante toda una tarde. Vamos a decir uno de ellos, los benditos papeles ahumados en el transporte selectivo. Y como también usted ve en esos, los piratas que tú mencionaste, Dustin, tú ves esos busitos totalmente oscuros, negros. Tú no sabes cuántas personas van en esos buses piratas. Entonces, esto también representa un peligro. Y no solamente ha ocurrido una vez, no sé cuántas veces, donde han sido asaltados. Y quién sabe qué otros hechos irregulares se dan. Entonces, ni hablar, Irene, del manejo de las unidades del tránsito y de la autoridad del tránsito al momento de que detienen a una persona. Ahí hay un ejemplo, lo que ocurrió en El Espino, esta unidad de la autoridad del tránsito que le noquea literalmente a la persona que parecía que estaba como estado etílico, te demuestra de que muchos de estos funcionarios no tienen la preparación para lidiar con las personas. Entonces se ponen de tú a tú, hasta le faltan el respeto, entran en un conflicto y generalmente esto termina mal. Le falta como una preparación a las unidades del tránsito y a las unidades de la autoridad del tránsito, los inspectores, porque son dos tipos de funcionarios que hacen la misma función y le falta como esa preparación en el manejo de los usuarios y de las personas, de los ciudadanos. Y para nadie es un secreto, Dustin, el hecho de que las unidades del tránsito lo que sí están prestas es para llevar a cabo lo que mencionaste, los benditos retenes, pero no son retenes para verificar la documentación, a veces con la intención de que las personas corrijan su estatus con respecto al transporte, sino que a muy pocos metros ya tú ves una grúa que está presta
para llevarse casualmente al conductor si sus papeles no están en orden. Eso es lo que más abunda cada vez que uno ve un retén, que hay un negociado y uno se pregunta... No hablemos de las grúas. Uno se pregunta, a eso iba, ¿hacia dónde va todo lo que se recauda? No solamente con la multa que se le pone al conductor, sino lo que se paga por sacar esos vehículos de esos talleres donde los llevan, esos corrales. Son unos corrales especiales. ¿Dónde está esa rendición de cuenta? ¿Cuánto se recauda anualmente? Nosotros no lo sabemos. ¿Hacia dónde va ese dinero o quién hace uso de esos dineros? En Punta Pacífica me da mucha risa porque cada vez que voy al área de Punta Pacífica me encuentro, las grúas están como en una zona ahí esperando y usted ve que llegan las unidades de la autoridad del tránsito y comienzan primero a boletear a todos los que están en línea amarilla y a los minutos comienzan a aparecer el desfile de grúas llevándose a todos los vehículos en esa zona. Ya tienen como zonas específicas en Costa del Este, en Punta Pacífica, ellos hacen estos operativos. Y usted se pregunta, pero ¿cómo esa grúa está aquí en cuestión de segundos? ¿Sí? ¿Cuál es el negocio que hay detrás de todo esto? El tema del transporte sigue dando que hablar y va a seguir dando que hablar durante los próximos días y meses. No hay duda de eso. Irene, otro tema importante que se dio en el día de ayer, José Raúl Mulino formalizó su candidatura a la vicepresidencia de la República junto a Ricardo Martinelli como principal en el partido Realizando Metas y la alianza con el partido Alianza. Vamos a ver qué se dio en el Tribunal Electoral y la expectativa que generó este anuncio y la formalización de esta alianza. Ministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, candidato a vicepresidente por los partidos Realizando Metas y Alianza, manifestó su compromiso de alianza y diálogo con todos los sectores del país para que Panamá recupere su competitividad económica, generar fuentes de empleo, para que los panameños tengan calidad de vida, con salarios justos, salud y educación adecuada. José Raúl Mulino, quien ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores durante la administración del presidente Guillermo Endara, forma parte de la Alianza para Salvar a Panamá por la nómina encabezada por Ricardo Martinelli Berrocal como candidato a presidente del país para las elecciones del 5 de mayo del 2024. Cumpliendo con la presentación de toda la documentación legal que hay que presentar aquí ante la autoridad del Tribunal Electoral. Claro. Muy complacido y muy orgulloso de poder arrancar esta carrera junto con Ricardo Martinelli a la presidencia de la República para mejorar los días de los panameños y hacer el verdadero cambio que todo el país espera hacerlo pronto, porque estamos muy apretados. Este 18 de octubre, José Raúl Mulino oficializó su candidatura a vicepresidente del país en el Tribunal Electoral por los partidos Realizando Metas y Alianza. El 13 de agosto, luego de la reunión de ambos directorios nacionales, los presidentes de los partidos Realizando Metas y Alianza, Ricardo Martinelli y José Muñoz, sellaron su acuerdo de alianza para salvar a Panamá. Esta alianza está fundamentada en base a propuestas y el compromiso de apoyar los proyectos del candidato presidencial Ricardo Martinelli, tales como la ciudad universitaria, el tren hasta la frontera de Panamá con la República de Costa Rica, computadoras e internet gratuito por satélite para todos los estudiantes, medicamentos a precios accesibles, atención médica de calidad y el teleférico entre las áreas más pobladas de la ciudad, como el distrito de San Miguelito. Yo como siempre digo, mire, el que va a votar por nosotros sabe que vamos a cambiar el país. Pueden votar por él o por cualquiera de los otros. Todos son la misma vaina, la misma cosa. Ninguno va a cambiar este país. Pero con esta terna, usted puede estar seguro que vamos a tener un país de verdad. Linda Brand, Next Noticias. Le comentaba a Irene mientras escuchábamos el reporte de Linda Brand, usted se imagina a José Raúl Mulino encargado del tema del transporte, conociendo el carácter que tiene y la forma en que maneja los temas como estos. Sí, y tomando en consideración que él es abogado y conoce las leyes como tal, ahí no hay ninguna duda alguna de que
se van a dar transformación o se dieran transformaciones en el sistema del transporte panameño. Así es, Irene. Hacemos una pausa para nuestros primeros cambios comerciales. Al volver vamos a tener mucha información aquí en este programa. No se mueva. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. Seguimos aquí en La Otra Verdad a través de Next Canal 21. Qué bueno que siga con nosotros, Irene, y a la audiencia. Hemos estado dándole seguimiento a la guerra que se vive en Israel y que ha causado la muerte de muchas personas. Pero cuando se dio el estallido de esta guerra, habían panameños en Israel. Una de esas personas era la pastora Daira Iglesias y está con nosotros aquí en La Otra Verdad. Buenas tardes, pastora, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muchos panameños se Estamos preguntan cómo fue esa experiencia. Primero que todo, Bueno. ¿qué hacía la pastora Daira Iglesias en Israel? ¿Qué fueron a hacer Israel, Bueno. el grupo? Primeramente, fuimos invitadas por la ICJ, la Embajada Cristiana de Jerusalén, para representar a Panamá en el desfile de tabernáculos, la fiesta de las naciones que se hacen todos los años en Jerusalén, a través de las calles de Jerusalén. Y en esta ocasión nos invitaron para representar a Panamá en ese desfile. Realmente esa es nuestra misión principal. Ya después, pues, estábamos teniendo un tiempo porque el pasaje era bastante largo, así que íbamos a seguir en la peregrinación y en oración en diferentes lugares de Israel. Lo que hemos Así tenido la que nuestra oportunidad de primera ir misión a fue Israel, Israel es como un lugar santo donde se congregan muchas religiones del mundo. Van allí, hay constantemente cientos de personas que van de todo el mundo a conocer Israel, a reunirse y a compartir temas religiosos. Cuando ustedes llegaron a Israel, me imagino que el ambiente era un ambiente primero de disfrutar el viaje, porque eso es lo que hacen las personas. ¿Qué vivía? ¿Qué se Claro. comentaba en ese viaje? Bueno, la verdad que al principio que llegamos todo estaba bien. El pueblo de Israel estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Ellos salen con sus familias a las calles para ver todo el desfile de la fiesta de los tabernáculos. Así que salían con sus familias a ver todas porque habían aproximadamente más de 80 naciones representando en la fiesta de los tabernáculos, en ese desfile que se hace todos los años. Entonces, era un ambiente de júbilo, un ambiente de alegría. Ellos estaban contentos porque las naciones los estaban visitando. Estas naciones, y habían aproximadamente como unas de 500 a 600 personas que se habían trasladado de todas las naciones. Así que, pues, el ambiente era tranquilo al inicio. Ese día fue un día muy lindo, cuando estuvimos desfilando, conociendo a otras personas de otras naciones. Así que no había ningún tipo de alarma ni nada. Yo tengo la oportunidad de que he ido casi como 9 años a Israel y en esta ocasión pues fue diferente. Definitivamente la experiencia de esta ocasión no fue igual a todas las que en otras ocasiones he vivido. Hábleme del día de que ocurrieron los hechos. ¿Dónde estaban y Bueno, qué estaban haciendo? Ok. Nosotros llegamos realmente después que pasamos ese momento que aproximadamente fue como hasta el 6 de octubre las actividades del desfile de naciones. El sábado 7 de octubre nosotros estábamos en el lugar donde estábamos hospedadas y repentinamente sonaron las alarmas como eso tempranito, como a 6, 7 de la mañana y estaba dormida, descansando con mi compañera que era una persona que me había llevado conmigo a la congregación. Y salimos inmediatamente, ella me despierta y escuchamos ese sonido que obviamente nunca lo había escuchado. Entonces salimos corriendo, desesperadas. Hay que salir. Y agarramos inmediatamente nuestras mochilas y cada una tenía nuestras mochilas y tratamos de ponernos la ropa y los zapatos y así como estábamos no había tiempo porque la persona donde estábamos nos dijo, tienes que salir de una vez, salgan ya. Nos dijo así en inglés porque ella habla en inglés, go. O sea, no recojan nada, no piensen nada y lo que pudimos salimos corriendo
bajando las escaleras hacia el lugar que estamos en el 8º piso, y en el último piso estaba el lugar de refugio o el mamad, como le llaman ellos, donde uno se refugia. Cada edificio tiene su lugar de refugio. Después me enteré cómo era el procedimiento, cómo era el tema de cuando escuchabas las bocinas, cuánto tiempo tenías para salir y refugiarte. Y la verdad fue un momento bastante tenso y muy angustiador. La verdad que nosotros pues como pastora y como personas espirituales, lo que hicimos fue orar mientras estábamos allí, hasta que pasó ese momento de crisis y las personas que estaban en el edificio nos dijeron que ya podíamos subir. Y entonces ya sabíamos que algo estaba pasando, nos comenzaron a venir las imágenes, las personas de Panamá escribiéndonos, personas de otros lugares, y ya sabíamos que había algo bien serio lo que estaba ocurriendo. Comenzamos entonces a seguir la noticia y a prepararnos todos los demás días para ya definitivamente que si sonara la alarma, estar vestidas para salir corriendo. Vamos ya a darle un poco de contexto Pastora, vamos a darle contexto a la audiencia, porque muchos se preguntarán, alarma, sirena. A ver, ¿qué ocurre en Israel? En todo Israel, porque eso en todo Israel ocurre lo mismo. Cuando suenan las sirenas, usted tiene entre 15 y 20 segundos para buscar un refugio. En Israel, en todos los lugares existen refugios antibombas. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está en un hotel, hay un lugar destinado en el hotel para que todos los huéspedes bajen y se refugien ahí. O sea, usted no puede recoger su maleta, no, usted tiene que salir corriendo y esconderse porque va a protegerse. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel, cerca de la Franja de Gaza, en el área sur de Israel, y allí todavía los tiempos se acortan por la distancia. Son segundos que tienen las personas para refugiarse. ¿Y por qué se refugian? Porque desde Gaza vienen misiles, y no es uno, en este caso fueron más de 5.000 misiles que lanzaron sobre todo Israel. Entonces, las personas solo tienen segundos para buscar una forma de protegerse de estos misiles. Esa es la vida normal y cotidiana en Israel. No es algo especial. Siempre es así en todo Israel. Desde Jerusalén, Tel Aviv, toda esa zona, la zona sur, que es la zona que está más pegada a la Franja de Gaza, la zona que está pegada a Siria, Líbano, todas estas zonas tienen la misma instrucción, y eso es parte de la experiencia que viven las personas que van a Israel, Pastora. Exactamente. Ellos viven y para ellos esa es su cultura, ya están preparados en ese protocolo. Más nosotros que somos latinos e incluso de panameños, y yo he ido en otras ocasiones, no sabía todo esto, es increíble. Sabía, ya después me enteré, bueno, que todos los lugares, incluso en la calle, como dice usted, cuando te agarra en la parada, siempre hay un lugar de refugio cerca. Y todos ellos saben que cuando suenan las alarmas o la bocina, inmediatamente tienen ese poco tiempo para recorrer y correr inmediatamente a refugiarse. La verdad que para nosotros fue algo novedoso, nosotros no sabíamos eso. Y después ya nos enteramos dónde están, ubicamos todos los lugares de refugio cerca del área donde estábamos. Y siempre preguntamos dónde hay un shelter o un mamá, un lugar de refugio, y ya vivíamos ya investigando, ¿verdad? La verdad que como nunca he ido a un momento así crítico, y esto fue bastante diferente, y efectivamente desde allá están lanzando los misiles y en algún momento hay varios que se escaparon y no se pudieron interceptar. Así que para nosotros fue bastante difícil ese momento de tensión y saber que teníamos poco tiempo para salir corriendo porque estábamos en el 8º piso y no se podía agarrar los elevadores. Y solo pensar que está en medio de una guerra, porque es que es algo solo pensar que estás en medio de una guerra, de un país que está bajo fuego, psicológicamente yo me imagino, Pastora, que el ambiente era muy complicado entre los panameños y entre las personas que estaban con usted. Totalmente. Ni tienes la menor idea lo tenso que fue. La verdad, yo nunca he pasado una experiencia como esta. Esto marcó mi vida. Yo no he sido ni seré la misma después de esta experiencia, no solo de fe, no solo como una pastora, como ser humano, y también generar esa conciencia, ¿verdad? De las cosas y de las realidades que ocurren en otro lugar, mientras nosotros estamos aquí en otro tipo de realidad. Esto nos permite ser solidarios, nos permite aumentar no solamente el amor, la espiritualidad,
¿verdad? Para orar por lo que está pasando en el Medio Oriente y en estas situaciones. Para mí fue muy difícil, de verdad que todavía a la altura, cuando yo escucho un sonido parecido, yo quedo inmediatamente eléctrica, como dicen por ahí, este, pendiente porque uno queda con eso y uno toma tiempo para procesar todo lo que uno ha vivido, las tensiones que ha pasado, los días que no dormimos, porque la noche yo no podía dormir escuchando, aunque no estaba en un lugar netamente en casa peligroso, nosotros el día antes, nosotros íbamos a estar en Beersheba, en el desierto de Beersheba, en un kibutz, y no pudimos ir porque tuvimos que hacer otra cosa en Jerusalén. Y cuando revienta lo de la guerra, gracias a Dios que no estábamos allá, porque íbamos a ir allá y nos íbamos a quedar allá. Así que siento que fue Dios de verdad que en ese momento nos dejó allí. Así que otra cosa hubiera sido diferente porque estábamos un poco más cerca del área donde ha habido diferentes ataques. Irene. Sí, señora Daira, sí, uno de los quizás los aspectos más importantes que tiene un ser humano es el factor psíquico, el factor miedo. Y ahora que le escucho a usted decir esto, recuerdo casualmente durante la invasión de 1989 de los norteamericanos aquí a la ciudad de Panamá. Y digo esto porque en ese momento nosotros esa noche estábamos muy cerca del cuartel, estábamos viviendo en Patio Pinel y sentíamos que el sonido de las bombas estaban como al lado de uno, porque uno sentía, se estremecía el edificio. Es algo horrible realmente. Ustedes, frente a esta amarga experiencia, porque es lamentable, ¿han recibido algún tipo de ayuda? ¿Se les ha comunicado algo? ¿Le han brindado algún tipo de consejo? Porque tal como usted dice, usted escucha un cohete y enseguida queda asustada. ¿Por qué? Porque la tensión que eso representa casualmente, estar en un escenario bélico de esta manera, ¿no? Entonces, mi pregunta va destinada hacia ese aspecto. Si ustedes han recibido, luego que llegaron a Panamá, se les acercó alguna autoridad para ayudarlos de manera de una salud mental, por lo menos para despejar un poco esa amarga experiencia que ustedes tuvieron allá. No, fíjese que no, pero yo sí le puedo decir que la Embajada de Panamá en Israel y la Embajada de Panamá en Grecia estuvo siempre pendientes, bien solidarias con nosotros en todo momento, y algo que sí nos relajó bastante y por lo menos nos dio tiempo de, por lo menos de, como decir, esa catarsis, esa meditación de lo que ha pasado, es cuando estuvimos en Grecia, en la Embajada de Panamá en Grecia, en conjunto con la Embajada de Panamá en Israel, nos apoyaron en hacernos refugio mientras reconectábamos nuestro vuelo a Panamá. Entonces nos dieron 2 días por 2 noches en Grecia y yo creo que eso pues nos ayudó bastante, ¿verdad? En cuanto a liberar un poquito la tensión. Ajá, perdimos la comunicación a la postura, vamos a ver si la retomamos porque me parece muy interesante. Mire, le voy a dar un poco de información a la audiencia porque tuvimos la oportunidad de recorrer Israel, estar muchos días allá y conocer cómo funciona. Esto de la sirena, Irene, el recorrido que hicimos un grupo de periodistas de América Latina, tuvimos la oportunidad de ir a los kibbutz que están cerca de la Franja de Gaza y conocer cómo viven. Los kibbutz son como residenciales donde hay judíos que vienen de otras partes del mundo. En ese caso, ese kibutz específico se dedicaba a la producción de leche. Tenía ganado lechero, tenían las vacas allí, una producción de alta tecnología y habían personas que venían de Argentina y de Brasil que vivían ahí como una comunidad. Y a pocos kilómetros está la Franja de Gaza. Y ellos se dedican a la actividad de producción lechera y viven como si fuera una comunidad y todos los ingresos que generan se comparten. Es una comunidad, ¿sí? Dentro de Israel son comunidades, los kibbutz son comunidades que están en diferentes partes de Israel, la mayoría en las zonas agrícolas cerca de la Franja de Gaza. Bueno, los kibbutz que estaban en la zona sur, donde se dan los primeros ataques, donde incursionan los terroristas de Hamas, son los que resultan más afectados. Allí acribillan, matan, hay el tema de la decapitación de los bebés y todo esto. Y es que simplemente tienes que cruzar
menos de 1 kilómetro para pasar a esta zona. Geográficamente es muy, muy sencillo cruzar. Entonces, esa es la vida normal. Yo fui a escuelas y a colegios que son de última generación, que ya son búnkers. O sea, los colegios son blindados, colegios inmensos, pero que todos son blindados. Los estudiantes no tienen que buscar refugio. Ya los salones están con cubiertas especiales y con concreto especial antibombas. Entonces, los niños en Israel y los niños que viven en esas zonas rurales y las zonas campesinas, las zonas de trabajo, están acostumbrados a la sirena. Y estos niños que viven cerca de la Franja de Gaza están acostumbrados a los misiles, a que los misiles caigan en las casas, caigan en las zonas de producción. Las vacas ni se inmutan, Irene. Yo preguntaba en ese kibutz cuántos misiles habían caído. Mira, que ha caído varios misiles que vienen de la Franja de Gaza. Y yo digo, ¿pero cómo hacen con la producción? Dice, no, la producción no se detiene. Ya hasta los animales están acostumbrados a ese escenario. Lo que ocurrió ahora, y así lo califica Israel lo califica como el peor atentado en gran parte de su historia. Los terroristas de Hamas, más de 1.500, irrumpieron, sorprendieron a la inteligencia israelí, al gobierno, al cuerpo militar, sorprendiendo, ingresan, secuestran, matan y masacran a una gran cantidad de personas, y eso es parte del escándalo mundial, porque mataban sin que fueran militares, sin que fuera un enfrentamiento. Llegaban a las casas y acribillaban a la gente, y hay videos e imágenes que nos mostraron ayer. Tuvimos la oportunidad de estar en la Embajada de Israel con el embajador y nos mostró imágenes que no han salido a la luz pública, a los medios de comunicación, pero que son sumamente fuertes. Retomamos la comunicación con la pastora, quien es una de las panameñas que estuvo en Israel durante la explosión de esta guerra entre el grupo terrorista Hamas y Israel. Pastora, le quería preguntar cómo fueron esos días para regresar a Panamá mientras estuvo en Israel. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lograron salir del aeropuerto, llegar al aeropuerto? Porque era bien complicado, no habían vuelos, habían suspendido los vuelos, el aeropuerto estaba bajo amenaza también de fuego. ¿Cómo fue para salir de Israel? ¿Cómo hicieron para salir de Israel? La verdad, esa fue la parte más difícil y más riesgosa. Tuvimos que, primero esperamos las instrucciones de la embajada. Ellos nos comunicaron cuando ya iban a tener el vuelo charter, estaban recogiendo a todos los ciudadanos panameños y ya nos habían comunicado y más o menos nos dijeron qué día iba a salir. Entonces nosotros dijimos, bueno, si ya va a venir más o menos hoy, entonces tenemos que estar temprano porque no sabemos lo que nos podemos encontrar en el camino de aquí al aeropuerto, porque estamos en Jerusalén, tenemos que trasladarnos hasta Tel Aviv. Entonces preguntamos a algunas personas que viven ahí y a otros pastores que conocemos allá que nos estaban comunicando, que me recomendaron no agarrar por terrestre, sino que irnos por el tren. Entonces nosotros programamos nuestra salida, nos paramos temprano. La verdad que aquí para mí la serenidad y la templanza estuvo en la oración, junto con mi compañera y toda la iglesia aquí en Panamá orando, las personas que oran con nosotros. Pastora, usted se ve que es una mujer de fe, una mujer de espiritualidad. Cuando usted ve las imágenes de lo que estaba ocurriendo en Israel, en la parte sur, las masacres, los muertos, las explosiones, los ataques de los terroristas en esa zona, ¿qué pasó por su cabeza? Usted, me imagino que sus familiares estaban sumamente asustados. ¿Usted qué pasó por su cabeza? Totalmente impresionante, porque te comento que en el edificio donde estábamos, que estábamos en el último piso, salíamos un poquito a la azotea, y desde la azotea se veía el humo cuando salían, los misiles cuando entraban, los disparos, la ametralladora. O sea, un momento bastante tenso, tanto en la tarde como en la noche. Mi familia estaba preocupada ya después, mi congregación se puso a orar, pues el arma que tenemos nosotros, la oración. Sí, llegué a pensar, digo, bueno, si voy a morir,
que sea la voluntad de Dios. Me tocó hacer lo que me toca hacer un pastor, orar, dar ánimo, afirmar a las personas, traer esa esperanza en medio de alguna crisis. Entonces nos pusimos a orar por la situación, por Palestina, por Israel, por las familias de luto. Cuando he visto estas imágenes me dio mucho dolor, obviamente lloré bastante, lloré mucho en la oración, descargué mis cargas en la oración para poder mantenerme serena durante el día. Realmente la oración fue la mayor fuerza que yo pude tener para poder mantenernos serenas con la chica que estábamos, que es de mi congregación. Creo que ella fue también muy importante porque tener un compañero y una mancuerna que no sepa soportar este nivel de presión y de tensión, la verdad que hubiera sido crítico. Y doy gracias a Dios por ella, ¿verdad? Cuando despegó ese avión, me imagino que salieron de Tel Aviv. Cuando despega ese avión de Tel Aviv. Salimos de allá en el tren, llegamos allá y cuando llegamos allá había una alarma y el policía, corran, tírense al piso. Y todo el mundo corría, uno para un lado, otro para otro, los turistas, porque eso estaba lleno de turistas que estaban esperando vuelos charter para sus naciones también. Y ella y yo eran las primeras que habíamos llegado de Panamá, estábamos esperando el resto de los panameños. Y cuando comenzó a sonar la alarma, ay Dios mío, ese fue un momento bastante difícil. Nos tiramos al piso, yo no sabía para dónde agarrar porque no sabía dónde estaban los shelters. Después comencé a averiguar que en los aeropuertos también habían, cada piso tenía sus 4 shelters, 4 salidas. Entonces nos tiramos al piso, nos refugiamos con las maletas y después había pasado ya la crisis, pero cayó cerca. Entonces para nosotros fue un momento de tensión y de verdad yo digo, bueno, que solamente un milagro definitivamente nos lleva de vuelta, no solamente a mí, sino a todos los panameños que están aquí, a todas las naciones, porque sabemos que hay muchos que sí los tomaron de rehenes. De hecho, me dijeron que 2 personas que estaban en el desfile se habían trasladado a Gaza y como que los habían agarrado, no sé. No he corroborado esa información, pero eran de otras naciones. Entonces, eso para mí fue muy doloroso, definitivamente. La gente me pregunta que si lloré, claro que lloré, soy un ser humano, pero el Señor me fortalecía en medio de la oración. Y esto nos permitió trasladarnos en medio del riesgo, porque era un riesgo llegar a Tel Aviv. Y sabíamos que si no lo hacíamos, o lo hacíamos o nos quedábamos más tiempo. Y si nos quedábamos más tiempo, se complicaba todo esto, porque sabía que esto llegaba, se estaba complicando, veíamos la noticia, veíamos las situaciones y todavía estaba peligroso. Así que si no lo hacíamos ahí para poder agarrar el vuelo charter, ¿cuándo lo íbamos a hacer? Y si en el momento llegaba el vuelo charter y no estábamos en el aeropuerto y nos tomaba tiempo y teníamos algún obstáculo, tuve que tomar decisiones importantes y rápidas, definitivamente riesgosas. Pastora, así que dependiendo de que nuestra vida está en manos de Dios, y lo hicimos. Pastora, muchas gracias por acceder a esta entrevista acá en La Otra Verdad. Ha sido un placer tenerla acá, escuchar su relato y su experiencia en medio de un país en guerra. La pastora Dari Iglesias, aquí en La Otra Verdad. Irene, ¿qué le pareció? Bueno, la verdad, sí, una experiencia relatada por la señora Daira Iglesias, bastante, diría yo, ecuánime desde el punto de vista de lo que ella pasó y otros panameños más que estuvieron en ese instante en Israel. Esta es la experiencia real de lo que ha ocurrido y ocurre hoy día en ese país. Ojalá se llegue a un entendimiento, a una paz, porque esta es una región convulsionada, no ahora, desde épocas bíblicas, ¿no? Y mucho antes. Recordar cómo los israelitas se enfrentaron en su batalla y en sus peleas en su momento con Egipto, luego con Babilonia. Sí, hay se enfrentaron al holocausto alemán, a los soviéticos y ahora con grupos terroristas como Hamas y muchos otros. Tenemos que hacer nuestra última pausa, Irene. Al volver vamos a hablar algo de Israel, de la reunión que tuvimos ayer con el embajador y otros temas importantes. No se mueva. La otra
estamos de vuelta en La Otra Verdad junto a Irene Hernández. Oye, Irene, hablaba de la reunión que tuvimos ayer, algunos directores de medios, algunos periodistas, con el embajador de Israel en Panamá, Italí Bardov, y nos relataba el tema de la posibilidad de hacer acuerdos. Decía el embajador de que es muy difícil hablar de un acuerdo en este momento, un acuerdo de paz, porque ¿con quién vas a negociar? El grupo terrorista Hamas, que es el que controla la Franja de Gaza, y el que perpetró los ataques a Israel y que desencadenó esta etapa de la guerra, no negocia. Ellos, su objetivo es exterminar al pueblo israelí. Ellos no negocian paz, o sea, no hay una forma de iniciar un diálogo de paz. Entonces, la situación creo que es bien delicada. Por los próximos días vamos a seguir viendo ataques de lado y lado. Y lo más reciente que se dio esta semana fue un hospital en Gaza donde cayó un misil. Y explicaba el embajador de que algunos medios estaban acusando a Israel de haber atacado el hospital de Gaza. Pero ellos mostraron imágenes, las imágenes que ustedes ven allí en pantalla, donde el misil fue lanzado cerca del hospital. O sea, el misil fue lanzado por Hamas y el misil tuvo algún desperfecto y cayó ahí mismo encima del hospital. Inclusive mostraron algunas comunicaciones de la inteligencia israelí donde pone a los terroristas de Hamas hablando sobre el desperfecto del misil y lo que provocó. Va a seguir generándose mucha información en Israel. Hay protestas en el mundo a favor y en contra de Israel, a favor de Palestina, a favor de Israel y en contra de ambos. Y es un tema que de verdad muy lamentable porque se han perdido cientos de vidas de personas inocentes que no están dentro de los aparatos de militares ni los aparatos bélicos de la facción de Hamas y de la facción del gobierno de Israel. Y ayer estaba yo tratando de entender por qué hay tantos muertos en el área de Gaza. Y es que este grupo Hamas opera en medio de los edificios residenciales. Mostraron imágenes de casas que se le abre el techo, disparan los misiles y se vuelven a cerrar. O sea, es parte de su estrategia. Por eso es que no les convenía al grupo terrorista Hamas que las personas salieran de Gaza. Había una migración masiva porque anunciaron que iban a destruir Gaza. Y ellos obstaculizaron el tránsito de estas personas porque es parte de la forma de operar de estos grupos terroristas. Se protegen con las personas que no tienen que ver con el conflicto. Sí, y también es importante, estaba escuchando casualmente a un palestino hablar de que hay mucha información y desinformación a la vez, y que no crean que todos los palestinos están en contra de Israel. Explicaba, hay palestinos que no están de acuerdo con esa acción bélica, que una cosa son ellos y lo otro el grupo terrorista son Hamas. Cosas distintas. Son dos, exacto, son ayer también dos el embajador vertientes. habló de este tema. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. No es el pueblo palestino como tal el que quiere una guerra con Israel, no, sino este grupo terrorista. Y bien lo dijiste, o sea, fueron ellos los iniciadores casualmente de esto. Y es difícil, es verdad, llegar a un acuerdo de paz cuando Israel está exigiendo que liberen a los cientos y cientos de israelíes que fueron secuestrados casualmente por este grupo. Así es. Oiga, tenemos ya pocos minutos. Por acá nos llega información sobre el Metrobús. Escucha este dato, Irene. El sistema de Metrobús hay actualmente más de 600 unidades dañadas. 600. Dice que cada bus costó $120.000. Esto representa una pérdida aproximada de $72 millones. Dijo la diputada Mayín Correa en la Asamblea Nacional. Era lo que usted comentaba. Correcto. Mientras estos buses estén dañados, son buses que no están prestando el servicio. Le abre la puerta para que aparezcan los famosos diablos rojos, diablos verdes, más los piratas, haciendo lo que le da la gana en las calles. ¿Tú sabes a quién investigaría yo? Al administrador del sistema de transporte. ¿Cómo es posible que tengan tantos autobuses en pésimas condiciones y ante una falta de mantenimiento? Se nos acabó el tiempo. Irene Hernández, muchas gracias por estar acá, como todos los martes y los jueves. Yo soy Dustin Guerra. Nos vemos el próximo martes.